De Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Somos Hermanos, un servicio de anunciación TV para KW Televisión. Y tengo en mis manos este manual de ajustes razonables para la inclusión de personas con discapacidad. Este lo hace una organización que se llama Miel que vino del cielo. Es una asociación civil que nace, pues, ¿qué será? Hace 18 años. 18 años y nace y le pone ese nombre porque Miel que vino del cielo es como yo defino en un cuento que escribí que se llama En la diversidad está la perfección, y hago un recorrido espiritual por todos los tipos de discapacidad, destacando sus capacidades como don de Dios. Cuando menciono al que tiene mielo meningocele, que es mi hijo, digo que se llama miel que vino del cielo, ¿no? Mielo meningocele. Entonces, bueno, es una traducción espiritual, una interpretación subjetiva de lo que es la discapacidad, todo ese cuento, pero Miel que vino del cielo, el nombre de la asociación que edita este libro, viene de ese cuento. Así que les comparto la historia. Y les presento a quien nos va a presentar el manual. Se trata de Yasmín Delgado Juárez. Ella es trabajadora social y colaboradora de Miel que vino del cielo, asociación civil. ¿Cómo estás, Yasmín? Muy bien, muchas gracias. Pues muy contenta. Tenemos muchísimo en común, ¿no? Y sobre todo con lo que tú nos acabas de comentar. Pues traemos aquí el manual de ajustes razonables. Este manual, quisiera dar un poco de contexto, surge con base en el modelo social de la discapacidad, que es la forma, pues, más actual de comprender el tema, el problema social, y pues esta puja teórica por el cambio de términos del trato hacia las personas con discapacidad, que incluso surge de ellos también este modelo, nos da, pues, muchas formas nuevas de ver a la discapacidad. Nos dice que la discapacidad es la suma de las deficiencias propias de un ser humano y las barreras que se ponen en una sociedad. Entonces, a lo que nosotros, pues, nos interesa es ver de qué manera derribamos esas barreras en la sociedad, ¿no? Cómo las quitamos y en dónde tenemos que cambiar, qué tenemos que cambiar del ámbito político, social, económico, etcétera, ¿no? Y nuestra guía es la Convención sobre las personas con discapacidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad, que surge como fruto de este modelo social, de esta nueva forma de ver a la discapacidad. ¿Le llamas modelo social a la forma de ver la discapacidad? Sí, es un enfoque diferente, en el que se está incluyendo a la sociedad como creadora del problema, porque genera barreras, pero también en la misma sociedad se pueden solucionar. Entonces, antes de este enfoque social, se veía el problema de la discapacidad de manera individual, y el individuo tenía que normalizarse, rehabilitarse, y si no lo lograba, era su problema. En esta otra visión, lo que se hace es incluir a la sociedad. Y dices, hay que trabajar con la sociedad para transitar hacia una sociedad más inclusiva. Entonces, también es un reto para las organizaciones de la sociedad civil tener esta visión, ya no trabajar del lado asistencial y entonces empoderar a las personas con discapacidad para que sean ellos mismos los que ejerzan su derecho, porque el modelo social y la convención tiene como único objetivo hacer sujetos que sean portadores de derecho. Entonces, la convención es una guía, no menciona derechos nuevos para nada, pero los expone de una manera exhaustiva y da una guía para que los estados, el gobierno, en este caso el gobierno mexicano, que ya lo firmó y lo ratificó, lo pueda implementar. Y además tiene una ley. Hay una ley nacional para la inclusión de personas con discapacidad. Así es, ha habido una evolución paulatina, pero a partir de esta convención que fue en 2006 y que está vigente desde el 2008, ha habido avances. Hay una ley a nivel federal, hay una ley también para integración de las personas con discapacidad a nivel DF, empieza a haber normas también de accesibilidad, la ley de movilidad, etcétera. Empieza a darse como este cambio de manera paulatina, no como lo quisiéramos, pero vamos avanzando. ¿Y qué incluye el manual? Pues ¿Qué quieres mostrar a la cámara? Claro, ahí está. No sé. Resulta que la convención trae términos bastante novedosos para entender a la discapacidad. Entre ellos, diseño universal,
accesibilidad, el tema de la no discriminación que ya se viene trabajando con otros grupos y los ajustes razonables. Entonces, los ajustes razonables son las modificaciones que se tienen que hacer, en un caso particular solicitado por una persona con discapacidad para que pueda ejercer algún derecho. Entonces, se reconoce de entrada que no hay una igualdad, que hay discriminación. Y entonces los ajustes surgen como una herramienta para que las personas con discapacidad puedan tener una equiparación en el trato, en el desempeño y en su desarrollo. A ver, ponnos ejemplos. Un ejemplo, los ajustes pueden ser realmente muy, muy fáciles y económicos. Supongamos que un alumno con discapacidad ya ingresó a una universidad. Entonces lo mandamos al tercer nivel y resulta que no hay elevador y está en silla de ruedas. Un ajuste razonable sería colocarlo en un salón en la planta baja. Así de sencillo. O sea, son pequeños ajustes que se tienen que ir haciendo y se reconoce que el diseño universal pues no es universal, o que nuestra ciudad, nuestras instituciones, los servicios no están pensando en todos. Entonces, esto sería un ajuste. Ya también tenemos ejemplos muy claros. Un alumno que intentó ingresar a la UNAM solicitó de manera muy puntual que el examen y la hoja del examen y la hoja de respuestas estuviera con letra grande, que le dieran más tiempo para contestar el examen. Tenía una discapacidad visual y entonces él pedía que la iluminación estuviera de cierta manera para que no se reflejara en la banca. En fin, cosas bien sencillas que no requerían un gasto y la UNAM no se los concedió. Entonces se metió un amparo y a través del amparo fue que la UNAM tuvo que conceder estos ajustes razonables. Al final él logró hacer el examen como lo solicitó, no entró a la UNAM, pero sentó el precedente de estar solicitando porque era parte de un derecho, el acceso a la educación. Existe otro caso también, se llama este chico Ricardo Aldair, que es una persona que tiene Asperger y él estuvo en un juicio de interdicción. Lo relevante del juicio no es cómo se iba a declarar, si tenía o no capacidad jurídica, sino lo interesante es que él pidió que la sentencia fuera lo más fácil posible para que él la pudiera entender. Entonces, en vez de entregar una sentencia, pues, no sé, bastante complicada con conceptos legales, le entregaron 10 viñetas en la sentencia. Y realmente ese tipo de cosas que son en lo particular nos podrían servir a todos. De eso se trata también, ¿no? Que al final vayamos siendo más conscientes cada vez. Excelente. Se debe dar un trato humano considerando a la persona a quien sirves desde cualquier ámbito. Así jurídico, económico, político, social, académico, maravilloso. Exactamente. Muy bien. Vamos a un corte y regresamos.
Bueno, pues en México hay casi 8 millones de personas con discapacidad, según este reporte, tomando en cuenta las cifras del INEGI y del Censo de Población y Vivienda. El primer lugar en discapacidad lo ocupa la dificultad para caminar, entonces usan bastones, sillas de ruedas, andaderas. El segundo lugar, la dificultad para ver, con 27%. El primero que dije, 58% de las personas con discapacidad tienen dificultad en la movilidad. Tercer lugar, la dificultad para escuchar, 12.1%. Cuarto lugar, la dificultad mental, 8.5%. Quinto lugar, la dificultad para hablar o comunicarse, 8.3%. Sexto lugar, la dificultad para atender el cuidado personal, con 5.5%. Y séptimo lugar, la dificultad para poner atención o aprender, 4.4%, ¿no? Y pues sí, los problemas de accesibilidad tienen todo que ver con el tema de la movilidad. Sí, todo que ver. Así es. Y también se marca la accesibilidad en 3 términos. No es nada más física, sino también de comunicación y de información. Entonces, es un parámetro que nos da para medir nuestros servicios. Si nosotros medimos la accesibilidad en esas 3 dimensiones, podremos entender entonces si estamos poniendo una barrera al ejercicio de alguna persona. Y, claro, y de ahí que el Tratado de Marrakech nos obliga ya a hacer materiales incluyentes. Así es, sí, esa es la idea del tratado, que haya más textos disponibles, ¿no? Independientemente del derecho de autor, que haya más disponibilidad, porque la verdad es que es muy poco lo que se genera en braille. Y en audio. Entonces eso también ya este año se maduró muchísimo. Esperamos que pues al final, el próximo año, ya se puedan tener más resultados. ¿Ya están platicando con editoriales? Pues la verdad es que yo he estado en foros donde sí, el Indautor y muchas organizaciones están interesadas en el tema, pero la verdad no sé los alcances que vaya a tener en este año, ¿no? Pues esperemos que pronto ya haya más materiales para personas con discapacidad visual y auditiva. Sí, sí. ¿No? Bueno, tenemos entonces que hay un procedimiento a seguir y que es recomendable para solicitar los ajustes razonables en cualquier ámbito donde se desenvuelve una persona con discapacidad. ¿Nos los platicas? Sí, claro. Bueno, pues estos ajustes deben de solicitarse por una persona con discapacidad. Actualmente no hay un sustento legal que diga, bueno, debe haber un formato de tal forma. Entonces, todavía estamos como que a la expectativa de que cada organización pues sea un poco más consciente del tema, ¿no? Que esa es también parte de lo que estamos haciendo en Miel que vino del cielo. Y una vez que se reciba esta solicitud, de acuerdo a los parámetros que establezca cada organización, se debe de contar con un grupo multidisciplinario que decida si estos ajustes van o no van. Y el impacto se debe de medir, porque no es nada más un impacto económico, sino el impacto también es social, ¿no? Si se niegan los ajustes razonables y si no hay innovación para decir, bueno, esto no, pero le hacemos de esta manera, y un diálogo, porque eso es lo que debe de haber, un diálogo también directo con la persona, el solicitante. Si no existe esto, pues se puede estar incurriendo en discriminación, y la discriminación sí tiene un sustento legal y está en el Código Penal como un delito. Entonces, aquí es justamente el punto entre ser razonable y no, quién lo va a autorizar, cuáles van a ser justamente estos criterios y qué impacto va a tener si es que se niegan, ¿no? Entonces, esta es como que la parte, la carne medular justamente de los ajustes razonables. Y el procedimiento, porque ahí muestras varios pasos. Bueno, pues si yo fuera como mamá de un joven con claro, discapacidad, la gestora de ese procedimiento. Claro, hacer una solicitud, explicando brevemente qué es lo que se requiere en cuanto a apoyos y por qué, exponiendo los motivos. Y se recoge esa solicitud, se hace el análisis que te comentaba de la carga y se determina si va o no va. Así o qué va. O qué va. Que lo más importante es eso, no dialogar y negociar. Y después de ello, la medición del resultado. La medición del resultado. En este caso, el ajuste razonable se mide de manera particular, porque cada persona es diferente, ¿no? Pero también el impacto en decir, bueno, pues a lo mejor tengo que ser un poco más accesible en otras cosas, eso también da un beneficio a largo plazo.
Ahí veo que muestras en el círculo varios pasos. ¿Qué más hay? Por ejemplo, en este paso 6 se determina, ¿no? Si la carga es indebida, si se niega, pues está incurriendo en discriminación. No sé si ahí está bien. ¿Ok? En discriminación. Y bueno, por el otro lado, si se acepta el ajuste razonable, se está garantizando el ejercicio del derecho que estaba limitado. Y si hay discriminación, ¿cuál es el procedimiento legal para pues denunciar esa discriminación? Claro, pues actualmente está la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, está a nivel federal, a nivel DF también, las instancias, pues el CONAPRED, la COPRED también están recibiendo, y la CNDH también. Entonces es interponer una queja, es eso. A veces, pues sí, puede ser engorroso, pero es parte de ir empoderando y de ir avanzando en el ejercicio de los derechos de las personas, ¿no? Entonces es muy importante no dejar esto de lado. Si bien todos estos temas le competen al gobierno, a nosotros como sociedad civil nos debe de interesar justamente hacer esas solicitudes y vigilar que esas solicitudes tengan un final, que se cumpla el proceso, y si se niegan, entonces seguir adelante, ¿no? ¿En qué vamos más avanzados en México? ¿En la inclusión educativa de niños con discapacidad o en la inclusión laboral? Pues yo consideraría que son temas bastante rezagados. La verdad es que ¿Ambos? Ambos temas. Sí, las estadísticas muestran que el 50% de las personas con discapacidad llegan a primaria. Y en el tema laboral, la participación económica, el 70% de las personas con discapacidad no participan económicamente. Y al final es una cadena. Si no tienen acceso a la educación, ¿de qué manera van a tener un acceso a un trabajo digno? Entonces las estadísticas son fuertes. La verdad es que sí, estamos rezagados en el tema, y pareciera que son conceptos un poco aislados, pero la verdad es de que van unidos, ¿no? Entonces hay que dar atención temprana, rehabilitación, el tema de la salud y el modelo médico no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces hay que trabajar desde muy temprana edad para que al final podamos tener adultos independientes. Bueno, ahora, Miel que vino del cielo nace de la experiencia de su fundadora, Candelaria Salinas, que tiene una bebita con mielomeningocele. Después su bebita fallece y sin embargo ella se queda tan conmovida, y además ella es médico, es doctora, se queda tan conmovida por esa experiencia en todos los términos científicos, médicos, humanos, espirituales, que se propone hacer una organización dedicada a personas con mielomeningocele. Con el tiempo fue ampliando su espectro y se dedica en general a personas con discapacidad, sobre todo en esta generación de conocimiento y la propuesta del modelo social, ¿no? Así es. Pero ¿qué ha hecho con mielomeningocele? Porque ya quedó como eso muy al margen de toda su actividad. Vamos a un corte y nos cuentes. Gracias. Volvemos.
Continuamos, somos hermanos, Anunciación TV para KW Televisión y hablando con la representante de Miel que vino del cielo, asociación civil, por cierto, que si quieren escuchar mi cuento En la diversidad está la perfección, hay un canal en YouTube que es de Santiago Humberto Ledesma Muñoz, así se llama su canal de YouTube, y ahí encuentran todos los cuentos, poemas y relatos de inspiración social y inspiración cristiana también que he escrito, y entre estos cuentos está, o estos relatos, historias y pensamientos, está En la diversidad está la perfección, el cuento donde se menciona este concepto, miel que vino del cielo, que es como una traducción, interpretación de miel o meningocele. Claro, muy padre, Sí. Apreciar la diversidad, qué padre. Precioso, pero te preguntaba Yasmín Delgado, ¿qué es lo que pasó con Candelaria Salinas cuando de pronto ya amplía su objeto social y ya no se dedica solo a miel o meningocele? ¿Qué hizo por las personas con miel o meningocele? Claro. Pues ella siguió en la promoción del ácido fólico. La verdad es que la prevención, entonces. Exactamente. Y que es parte de la solución, ¿no? De hecho, hay estadísticas que muestran que las dos primeras causas de discapacidad, una es enfermedad y la segunda es la vejez, el envejecimiento. Entonces, ahí está justamente el foco donde las políticas públicas deben de estar enfocadas, la prevención totalmente. Y en este caso el ácido fólico fue un tema que ella colocó en los medios y le dio, por muchísimos años estuvo pues ahí fuertísimo, ¿no? En el tema de la salud, en el ámbito de la salud, para que se diera a conocer y las mujeres lo consumieran. Sí, fue una campaña como de 10, 12 años. Así es. Y logró que la Secretaría de Educación Pública, de Secretaría de Salud asumiera la responsabilidad y las clínicas materno-infantil y en todos lados. Sí, la verdad fue muy buena y fue también pues pionera en el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues justo se van dando nuevas maneras de pensar, de ver. Y ahora lo interesante es esto, ¿no? El derribar barreras actitudinales y físicas también. Entonces, eso es lo que está trayendo Candelaria. De hecho, el grupo de colaboradores que estamos, bueno, también incluye personas con discapacidad. Entonces, es muy rico la riqueza de la diversidad y de lo que ellos pueden aportar, lo que aportaron para los talleres, para las sugerencias de ajustes razonables, los ejemplos. Pues de ellos salió muchísimo, ¿no? ¿Qué hacen los voluntarios? Pues estas personas que tienen discapacidad, uno está trabajando en el gobierno, es psicóloga, terminó la universidad, muy buena, y se dedica a dar talleres y conferencias en la dependencia en la que está. El otro es abogado y tiene su propia asociación, es una persona activista a todo lo que da, excelentes, ¿no? Y de ahí los demás somos trabajadores sociales, administradores, sociólogos, psicólogos también. Entonces como que la diversidad es bastante y estamos manejando pues líneas de investigación también diferentes, ¿no? Y lo más importante pues aplicarlos, tener esa practicidad, no quedarnos nada más en lo teórico. Este manual de ajustes necesarios para la inclusión de personas con discapacidad, ¿dónde se adquiere? Por el momento, disponibilidad, pero se agotó rapidísimo. Sí, y afortunadamente pues gracias a la respuesta que tuvimos de las personas con discapacidad, porque hicimos 4 talleres, 4 sesiones para ellos, que también es algo que generalmente no se da. Las asociaciones pues se dedican a dar otro tipo de servicios y trabajar de manera diferente, ¿no? Entonces nosotros buscamos empoderarlos, informarles, apoyarlos. Entonces a raíz de esto, pues el DIF nos sigue apoyando, vamos a sacar otro tiraje y esperamos ya tener formato braille, audio, en electrónico por supuesto que lo estamos ya trabajando, y otro tiraje muy importante para que podamos comparttírselos a todos. ¿Y la siguiente investigación cuál es? Pues vamos a seguir en el tema, todavía hay mucho que hacer, realmente tenemos que trabajar
en concientizar a funcionarios públicos, a empleadores de empresas privadas también, y seguir con las personas con discapacidad. Yo creo que esto nos da todavía para un rato, para seguir trabajando y tener resultados concretos. ¿Qué significó para ti como trabajadora social elegir este grupo de la sociedad para servir? Pues la verdad para mí fue muy enriquecedor. Con Candelaria, desde el momento que la conocí, hicimos mucho clic. Hay muchas cosas que tenemos ahí compatibilidad, ¿no? El tema de tener un familiar con discapacidad es el que nos une. ¿Tú tienes uno? Yo tengo un ¿Quién familiar. es? Mi hermano tiene discapacidad intelectual, pero él ya está en una etapa adulta, entonces también son otro tipo de cosas, ¿no? Y a mí justamente pues lo que me interesa es que él ejerza sus derechos, que él tenga una vida independiente, que se pueda desarrollar y que nadie le impida ejercer sus derechos como persona. Entonces, yo llegué a un grupo en el que caí así como redondito, ¿no? Son muy profesionales, les gusta estar innovando y van con todo, ¿no? Entonces, la muestra es este manual, empezamos a trabajar el año pasado, y el fruto, pues, de todo lo que hemos venido haciendo, las capacitaciones, la concientización, los talleres ahora en este año, pues se va a ir enriqueciendo. Y la siguiente edición ya se piensa en incluir todo lo que las personas con discapacidad propusieron en los talleres. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y cuándo van a ser los próximos talleres? ¿Dónde podemos ver la agenda? Pues nosotros en las redes sociales, nosotros esperamos que antes de este año, octubre, tal vez tengamos la segunda vuelta de los talleres, si así se decide. Esperamos contamos con el apoyo de la Asamblea Legislativa, que nos brindó un foro y ahí lo pudimos hacer. Entonces, que se den otra vez las condiciones, y en este año esperamos al final volver a hacerla. Y en otras partes de la República Mexicana. Sí, ojalá, estaría increíble. Sí. ¿Para que este manual pueda llegar a otros países de América Latina? Pues estamos en el tema del registro, tenemos todavía que afinar algunos detalles que hemos visto también en el transcurso del trabajo, y pues a lo mejor empezar a publicar en algunas asociaciones. España nos llama mucho la atención, la verdad, tienen una actividad bastante buena, tienen repositorios y te invitan a que publiques tus investigaciones, entonces por ahí buscaremos algo, a ver qué encontramos. A propósito de España, respecto del lenguaje y otras partes, de países de habla hispana, utilizan todavía la palabra subnormal, minusválido, inválido. Sí, todavía. ¿No? Es justo esta es una gran aportación de México al mundo de habla hispana. Así no es. se dice minusválido porque quiere decir que vamos, ¿no? Sí, ni discapacitado, y hay otros términos mucho más peyorativos que esos, ¿no? Que todavía se siguen usando. Entonces, también es parte de eso informar, y si ya hay estándares internacionales, pues sigámoslos, porque esos estándares finalmente los crearon las personas con discapacidad. Entonces, claro, y porque habrá que conocerlos. Hay palabras terapéuticas, ¿no? Ah. Y hay palabras que nos debilitan. Así es. Minusválido es una palabra que debilita tremendamente. Exacto. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Al Yasmín contrario. Delgado Juárez, trabajadora social y colaboradora de Miel que vino del cielo, Asociación Civil. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Felicidades. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_.